Nos hemos dado cuenta que lamentablemente las estrategias que no existen por parte del ministro del Interior no han dado resultado, que sacar a las Fuerzas Armadas no han sido de beneficio para la población y eso lo han dicho diferentes alcaldes. Sin embargo, me quiero referir exclusivamente a la provincia de Patás y al estado de emergencia que hay en el país. Estoy con dos grandes personas, el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera Romero, buenos días, pero también estoy con el asesor de rondas campesinas de Patás, Jorge Paredes Terry. Y esto es muy importante porque justamente en Patás fue declarado hace 2 años estado de emergencia. Sin embargo, las fuerzas militares y la Policía Nacional del Perú vienen no protegiendo a la población, sino a las grandes empresas mineras. Eso lo mencionaba justamente el alcalde el día de ayer, que estaba reclamando y estaba levantando la voz con justa razón en el Congreso de la República. En Patás sigue la criminalidad, 1, 2 muertos por día y esto ya es inconcebible. Me gustaría empezar por usted, si me lo permite, para que nos explique un poco la situación de lo que está sucediendo en Patás. Bien, ante todo, gracias por la invitación. Creo que es un espacio interesantísimo. Bueno, con Lucho nos conocemos y se podría hacer un análisis más profundo de la problemática de la seguridad. Específicamente Patás. Patás es una provincia que ha sido tributaria minera por 200 o 300 años. Patás no es minero hace 40 años cuando llegaron un grupo de empresarios a Patás a explotar nuestros recursos y a dejar desgracia en la provincia. Así lo llamamos, dejar desgracia, porque cuando llegaron estos señores se acabó cualquier tipo de trabajo en desarrollo económico, social. Desarrollo sostenible no existe, muerte materno-infantil, muerte por anemia, vías de comunicación de tercer mundo. Patás no tiene un hospital, imagínense, Patás no tiene un hospital. La agricultura no existe en Patás. Y gracias al Reinfo, y lo digo siempre, hace 6 años la población de Patás está recién, por primera vez, haciendo uso de un recurso legal para poder progresar. Y frente a eso, lamentablemente hoy en Patás vivimos una ola criminal, pero no generada por los patasinos, ojo, no generada por la población de Patás, sino generada por que malos funcionarios de la empresa minera Poderosa, y lo digo así tal cual acá, utilizaron este método de entregar pedazos o pilares, lo llaman allá pilares, a ciertos elementos ligados a sus operaciones para que puedan tener algún tipo de gollerías con esa gente, ¿no? Y ahí empezó el empoderamiento de grupos, pequeños grupos económicos en Patás, y luego estos señores crecieron, contrataron su seguridad, y el resto es cuento. Yo esto le comenté y le dije a algunos directores de Poderosa hace 3 años atrás, 4 años atrás, cuando me citaron a una reunión, y yo en esa reunión abierta les dije tal cual, en 2 años pierden su concesión. ¿Por qué? Porque son sus mismos funcionarios los que están llevando a la desgracia a su empresa. Eso les dije y lo repito acá. Ahora Patás está sumido en la delincuencia y con eso termino, porque el COVID que afectó a todo el país y la minería no paró. Miles de personas de Trujillo y del norte del país y del sur, de todos los lugares, llegaron a Patás a hacer minería de sobrevivencia. Entonces, esta situación mal controlada, mal manejada, y repito, con las malas praxis de la compañía minera Poderosa, esta situación se descontroló. Por lo tanto, ahora Patás sufre la mayor crisis de inseguridad. ¿Y qué han hecho ahora? Como usted decía, han declarado en estado de emergencia a Patás, pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solamente se dedican a cuidar los campamentos mineros de las grandes compañías. Mientras tanto, la población está en abandono. Y la ronda campesina, que es la que sufre los embates de la delincuencia, que es la que sufre las muertes ¿con qué se defienden? Con una vinza, que lo llaman ellos, que es un pedazo de cuero de vaca, y con un palo, y haciendo rondas interdiarias. Es la misma población sufriendo muertes, repito, están a merced de la delincuencia. Es por ello que hemos enviado cartas al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Presidente del Congreso, para que implementen las rondas de Patás. Denles su propuesta es implementar las rondas de Patás. Perfecto. Que es la única forma y se puede hacer operativos conjuntos con la policía y con el ejército, no tenemos ningún problema, ¿no? Denles, aunque sea un arma mínima, las bandas tienen armas de alto calibre, tienen pistolas automáticas y están matando a la gente. Están mejor organizados que todos. Más que la policía. Y las rondas son las que se enfrentan
a pecho abierto. Y eso no puede pasar pues, en una provincia que genera, ojo, la mayor riqueza aurífera del país. Y la mayor pobreza también. Y la mayor pobreza. Ahora, hablando con usted, ya escuchó la propuesta que tiene, sabe que las estrategias del ministro del Interior nada o casi nada han funcionado, no existe una estrategia porque sacar a las fuerzas militares no nos han demostrado nada. Ahora hay un proyecto de ley que se está manejando del servicio militar obligatorio, pero el hecho de ser obligatorio para todos también trae consecuencias. Por ejemplo, un joven que está estudiando, tú no puedes obligarlo al servicio militar porque tiene ya un futuro, ¿no? Entonces, por más que necesitemos, ¿y a quién vas a llevar al servicio militar obligatorio? ¿A los delincuentes para que les enseñes a agarrar mejor una arma, salgan y hagan qué cosa? A ver, dos cosas primero, para diferenciar lo que ha señalado Jorge Paredes. Este es un tema no solamente de falta de estrategia del sector, sino también del gobierno en general. No debemos de olvidar que el año 2021 se aprobó una ley que incorporaba a las rondas campesinas y a los comités de autodefensa al sistema de seguridad ciudadana. Esa norma nunca fue reglamentada, por eso que nunca se pudo implementar. Y en las últimas reformas que dio el gobierno de la señora Boluarte, en los últimos decretos legislativos, esa norma se derogó. ¿Ya? O sea, ahí se perdió una oportunidad importante de incorporar cerca de 500.000 de personas a toda la red de seguridad ciudadana a nivel regional. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa es la lógica del control territorial. Cuando hablamos del tema del servicio militar obligatorio, aquí vamos a decir que partimos de un error conceptual inicial. El tema del servicio militar obligatorio funciona en cuanto que es una obligación de cualquier ciudadano servir a su país. Cuando conceptualizamos el servicio militar obligatorio como una especie de leva simplemente para llenar cuarteles con personas que no estudian, no trabajan o que van obligadas, estamos perdiendo el sentido. O sea, y estamos dándole paso también de repente a otras actividades, ¿no? Porque salen de ahí y no sabemos a lo que se van a dedicar conociendo lo que saben. Lo que pasa es que eso es una cadena mayor. O sea, todo ciudadano que viene al servicio militar se supone que desde pequeño y desde la educación se le ha enseñado y se le ha formado como ciudadano. No es, obviamente eso es lo ideal. Claro. En la práctica actualmente lamentablemente no funciona así. Entonces, nuevamente, yo conceptualmente, claro que estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, pero el proceso es lo que es la formación del ciudadano, ¿no? Y del sentido de patria. Pero más que obligatorio podría ser participativo, ¿no? O sea, quien desee servir. Lo que pasa es que cuando este tema del desee servir... ¿Y las personas que están estudiando? Pero es que nuevamente, cuando conceptualizamos el servicio militar como la obligación de un ciudadano a su país, es parte del proceso de formación del rico, del pobre, del blanco, del cholo, o sea, de todos, porque es parte de... Pero cuando distorsionamos el servicio militar y lo tomamos como la mayoría creo que está tomando este tema en estos momentos, como una forma de jalar gente simplemente para llenar el cuartel y poder tener una medida, tener más gente para el control territorial, ahí se desvirtúa. Ahí es lo que usted indica, ¿no? Que solamente pues, está yendo el que no estudia, el que no trabaja y el que está... Está mal propuesta de repente Está la mal ley. propuesta. O sea, es parte de una cadena mayor de la formación de la ciudadanía. Y eso viene pues, de mucho atrás. Usted, viendo las malas estrategias que ha tenido el ministro del Interior, ¿qué propone? Mire, siempre hemos sido puntuales en el tema de la lucha contra la inseguridad. Acá son dos temas. El delito del siglo XXI, como por ejemplo lo que es el oro, o sea, el manejo ilegal del oro, ¿no? Porque ahí hay un mercado ilegal muy fuerte también. ¿Qué implica? El delito del siglo XXI es tecnología. Fundamentalmente es tecnología. Primero, ¿para qué? Para la inteligencia y para la investigación criminal. Segundo, efectivamente tiene que haber control territorial, pero para que haya control territorial tiene que haber capacidad de las fuerzas del orden de poder ingresar tipo rastrillaje a identificar lo que es el arma fundamental del delito en este momento, el arma de fuego. Entonces, hay una muy mala política de control de armas en el país en este momento, ¿no? Hay que hacer una política, por ejemplo, de todo lo que es control de pañoles, o sea, todo lo que es los almacenes de armamento. ¿El arma cómo llega al Perú? ¿Llega por el mercado negro extranjero o sale de los pañoles de la Fuerza Armada o de la policía?
Entonces hay que tener obviamente control sobre este tema. Y tercero, obviamente hay que tener una muy agresiva estrategia de lucha contra la corrupción dentro de las propias instituciones, policial y militar. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener personal dispuesto y capacitado para hacer una lucha frontal al delito. No podemos luchar contra el delito si tenemos delincuentes dentro de las instituciones. Totalmente cierto. Yo me quedo con esa palabra. No podemos tener tranquilidad si tenemos delincuentes dentro de las instituciones. En ningún caso. Eso es lo que prácticamente está sucediendo para culminar este espacio y de repente algo que reforzar. Más que querer o exigir que se cumplan normas, ya sabemos en qué situación estamos. Los opinólogos, los técnicos han dado muchísima información respecto a cómo aplicar las normas, pero el problema es la corrupción, como decía Lucho. O sea, aquí la corrupción está enraizada en todas las instituciones. Pero yo voy más allá. Escribí un artículo hace unos días atrás en que deberíamos entrar en un régimen de excepción. O sea, aquí ya hay muchos formulismos, mucho laboratorio, pero necesitamos entrar en un régimen de excepción donde podamos emplear la Constitución tal cual, porque estamos en una situación donde dice la Constitución que cuando afecte gravemente la vida de la nación se puede llamar a un régimen de excepción. ¿Qué significa esto? Que las Fuerzas Armadas, con los derechos que pueden tener, con la apertura que pueden tener, pueden intervenir en la lucha contra la delincuencia. O sea, y por supuesto que en operativos conjuntos con las fuerzas policiales. O sea, pero sí necesitamos usar la Constitución tal cual para poder llamar o establecer un régimen de excepción. Yo creo que es la única forma de limpiar el país. De lo contrario, vamos a ir lamentándonos, vamos a ir opinando, vamos a terminar viendo más muertes y no solamente son cantantes. Yo acabo de estar en Trujillo. El 60% de negocios en distritos específicos pagan extorsión. No es posible. O sea, la extorsión ya se convirtió en un hecho diario, en un hecho común. Esto es un tema gravísimo y esto está pasando en todo el país. Si el AMPA y la delincuencia ya nos tomó por control, no hay más que implementar un régimen de excepción. Yo creo eso. Sí, ahí hay que agregar algo. O sea, como dice Jorge, y se ha puesto siempre en mesa. Para poder plantear el estado de excepción, lo primero que el gobierno tiene que hacer es asumir que el tema de la delincuencia hoy por hoy ya no es un problema policial, es un problema de seguridad y defensa nacional. Por tanto, la aprobación de una norma de excepción como que se está proponiendo desde hace ya buen tiempo, que tiene que regir entre 24 y 36 meses, dirigido específicamente a lo que es identificación, ubicación, captura, juzgamiento y encarcelamiento de delincuentes de alta peligrosidad y crimen organizado, ¿no? Tiene que basarse esencialmente sobre la aprobación de esta normativa a nivel del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, contando con la firma del Ejecutivo, contando con la firma del Poder Judicial, contando con la firma de la Fiscalía de la Nación, porque de nada va a valer poner 1000 policías, poner la Fuerza Armada, hacer todos los esfuerzos de equipamiento si al final la cadena de justicia no funciona y los delincuentes salen libres. No olvidemos las cárceles. Yo creo que privatizar las cárceles. Las cárceles tienen que estar manejadas. Tienen que ser prioridad. Tal cual. O sea, no es posible que 10.000 personas, una ciudad, estén en Lurigancho. Lurigancho es una ciudad completa donde la gente no va a purgar pena, va a vacacionar. Prácticamente, ¿no? Una vez encontré, a un delincuente que decía, prefiero ir a la cárcel porque tengo todo gratis ahí y dejo de trabajar. Y este es un tema para ampliar. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y esperemos tenerlo más seguido porque este problema de la inseguridad es un problema que ya nos está afectando a todos. Pausa.